Porque realmente, ¿no? La pregunta sería, ¿nos hace falta un euro digital aquí en Europa? Bueno, la decisión de emitirlo no está tomada. Es decir, lo que nos damos cuenta y lo que se ha hecho, lo que surge de la reflexión del Eurosistema con el informe que se publicó en octubre de 2020 es que básicamente hay varios elementos, hay varios escenarios, varias motivaciones por las cuales puede ser necesario tener que emitir un euro digital. Uno es el que he mencionado, la aparición de nuevas formas de medios de pago y la posible desaparición de este anclaje. Otro puede tener con la aparición de nuevas de CBDCs en otros países y que se produzcan efectos en el comercio internacional. Exacto. Otros tienen que ver con la eficiencia energética de los medios de pago en cuanto a la huella carbónica que tienen. Otros pueden tener que ver con la promoción de la digitalización. Es decir, se identifica una serie de escenarios porque dice no podemos descartar, es razonablemente sensato pensar que en el futuro esto sea necesario. Nos empezamos a mirarlo y decimos, es complejísimo. China lleva 7 años trabajando en eso. Sí. No lo puede hacer de la noche a la mañana. Es un cambio drástico con muchísimas implicaciones. Entonces, nuestra obligación es estar preparados si realmente pensamos que en el futuro puede ser necesario. ¿Qué tal, José Manuel? Bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Oye, encantado de estar aquí y enhorabuena por un programa tan interesante. Oye, gracias por venir, porque oye, tengo que decir que antes he dicho que el Tesoro no me ha hecho ni caso, pero tú me has contestado la primera, con lo cual... ¿Quiere decir que me vas a preguntar por los ambos también? Hombre, no. Pero ahí te pondré más en la parte final. Eso lo dejo para el final. Venga, oye, el tiempo se nos pone en marcha. Oye, tema de las CBDCs, ¿no? Divisas digitales de los bancos centrales. Primero de todo, nosotros aquí tenemos pues, lectores no tan profesionales como en otros foros más de activos digitales o de criptoactivos. Cuéntanos qué son las divisas digitales, por qué aparecen, ¿vale? Y un poco qué beneficios nos puede tener. O sea, un 3 en 1, pero rápido. Vale, voy a empezar por qué aparecen. O sea, básicamente lo que nos enfrenta... En el mundo de pagos hay una cosa que pasa de ser percibida, pero que es fundamental, y es que hay como dos tipos de dinero que gestiona la gente, maneja la gente. Uno es el dinero privado, que es cuando pagas una tarjeta de crédito, cuando haces un pago en Bizum, etcétera, que básicamente es un dinero que emiten las entidades privadas o los bancos privados, y otro es el dinero público. El dinero público es el efectivo, son las reservas que tienen los bancos privados en los bancos centrales. Eso es. Estos dos dineros son plenamente convertibles. Tenemos un sistema donde hay plena conversión y nadie duda de que cuando utiliza dinero privado le da exactamente igual que cuando utiliza dinero público. Nos enfrentamos a un entorno donde vemos que surgen cantidad de disrupciones nuevas, como habéis estado contando, cambian cantidad de cosas y es posible que de aquí a unos años el escenario actual que tenemos cambie significativamente. Y es posible que ese uso del dinero público, esa convertibilidad tan sencilla que existe ahora y tan engrasada que hay, pues no se mantenga. Ante este escenario nos planteamos, bueno, quizá las formas actuales que hay de dinero público, que básicamente es el dinero en efectivo, físico, y las reservas de los bancos privados en el Banco Central, exacto, al que solo tienen acceso los bancos privados, quizá este esquema no sea el mejor o no sea el más completo para poder tener esta convertibilidad y este ancla del sistema. Y por eso nos planteamos, tenemos que hacer nuevas formas de dinero público y esa forma es la CBDC, que básicamente es tener un pasivo del Banco Central, como es el efectivo, como son las reservas de bancos centrales, disponibles para todo el mundo de modo digital. Eso es lo que es básicamente la CBDC. Pasa que ahí el lector que nos escucha puede decir, oye, pero yo ya tengo dinero digital, o sea, ¿cuál es la diferencia respecto a que yo te mande? Perfecto. ¿No? Salvo que me digas que el efectivo te lo cargas. Entonces, bueno, el efectivo no te lo cargas. Esto es o sea, la vocación de hacer esta representación distinta del dinero público no es intentar desplazar el efectivo, es intentar vislumbrar un escenario donde surgen nuevas formas de pago, que pueden venir por esas stablecoins o por otras formas de pago, que probablemente incorporas funcionalidades que no existen ahora en el dinero, pues programabilidad, todas estas cosas que habéis estado contando antes, y que pueden desplazar o no a los medios de pago que existen ahora, o que pueden ser dominantes en los medios de pago del futuro. Esas formas de pago y esas funcionalidades nuevas tienen que ser compatibles con el dinero público y tienen que poder ser convertibles en el entorno que se crea nuevo. Y en esa visión de futuro es donde nos planteamos si tenemos que transformar los instrumentos de dinero público para que puedan hablar con lo que hay ahora y al mismo tiempo se puedan hablar con lo que hay en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente con este dinero público que crees podrás hacer cosas
como las que están pensando hacer con los nuevos medios de pago, como la programabilidad o la vinculación con la identidad digital o todo este tipo de funciones en los cuales están pensando y transforman los medios de pago actuales. Luego hablamos de programabilidad y hablaremos del yuan digital y cómo eso nos puede afectar. Oye, pero antes lo que sí veo es que hay como 100 proyectos distintos, ¿no?, en el ecosistema, donde coopera entorno público, entorno privado. ¿Esto cómo va a acabar todo esto? ¿Va a tener ahora 100 divisas digitales por ahí danzando o va a haber interoperabilidad? No, o sea, toda esta maraña, de repente, de todos los bancos, el 80% de bancos centrales. Eso, todos queréis estar aquí en el cotarro. Bueno, esto por ir un poquito más atrás. O sea, lo que ha acabado pasando con este debate de las CBDC es que hay países donde esto que he comentado de posibilidad de que no se garantice esta convertibilidad entre dinero público y privado desaparezca, pues hay países como el caso de Suecia, donde dejan de utilizar el efectivo y por tanto lo ves que podía pasar de un modo inminente, o como China, donde básicamente son dos compañías privadas o semiprivadas las que copan todo el escenario de pagos y se deja de utilizar el efectivo y el dinero público. Les han pasado antes y han empezado a trabajar antes. Y luego, pues bueno, a raíz de iniciativas que todos conocemos, pues se pone de manifiesto en todos los países que esto puede acabar ocurriendo. Y por eso todos los bancos centrales, o muchos bancos centrales del mundo, empiezan a trabajar en torno a esto. ¿Cómo va a acabar el escenario final? Pues la mayoría de las iniciativas responden a esta preocupación que es doméstica, principalmente, y por ello casi todos los productos se centran en la interoperabilidad y en el cómo hablarse con los temas de pago actuales y futuros dentro de las fronteras de cada uno, pero a nadie se le escapa que, lógicamente, con esto no podemos crear o no deberíamos crear más fragmentación en los pagos transfronterizos. Eso. Entonces, aunque todos estamos no en una fase teórica, sino en una fase de trabajar y estar preparados a nivel práctico. Todos estamos en una fase muy incipiente y muy centrados en la parte doméstica, pero a la vez se van abriendo foros, y un buen ejemplo son, por ejemplo, todo el trabajo del G20 para mejorar los pagos transfronterizos. Hay un blog específico que se dedica a cómo puedo utilizar las CBDCs para mejorar los pagos transfronterizos. Se van abriendo foros donde se busca gestionar, mejorar y potenciar esta interoperabilidad a nivel internacional. Con lo cual, bueno, mi previsión o el escenario más probable que veo en la actualidad es que probablemente por la vía de la cooperación internacional, pero también por la vía de que al final las CBDCs tienen que poderse hablar con los sistemas de pago actuales, pero también con los futuros, y muchas de las propuestas que hay para transformar los medios de pago futuros tienen alcance global, por la vía de los hechos también va a acabar llegándose a cierta interoperabilidad y a cierta estandarización entre las CBDCs a nivel internacional. Y ahora que hablas de temas globales, ¿cómo afecta esto desde el punto de vista de estabilidad monetaria, soberanía? Es decir, ¿va a acabar siendo una medida más para intervenir en la política monetaria de los países? Bueno, la CBDC es un proyecto complejísimo, tiene muchísimas derivadas de todo tipo, de los que están mencionando, pero también de privacidad. Ahora te iba a preguntar también por eso. Sobre todo en Europa. De capacidad. Parece que en China el tema de privacidad, bueno. También se preocupa, pero bueno. Acaba teniendo muchas derivadas y, desde luego, las derivadas de estabilidad financiera y las posibilidades que pueda abrir a la política monetaria pues son unas de ellas, ¿no? Son áreas en las que se tiene que discutir y se tiene que avanzar. Aquí, en la política monetaria básicamente pues te abre posibilidades de nuevos instrumentos. Hay que ver si realmente son necesarios o no son necesarios, basta con los que tenemos o queremos dar ese paso de esos instrumentos. Esto es una decisión en parte de banca central, pero también en parte de los gobiernos. Y en la parte de estabilidad financiera, pues es obvio, o sea, acabas teniendo un pasivo del Banco Central que tiene un nivel de seguridad mayor que el de los bancos privados, tiene menos riesgo de crédito y, por tanto, puede tener efectos en la financiación de los bancos. Y esto hay que considerarlo. Aquí a mí siempre me gusta señalar una diferencia. Es decir, una cuestión es cómo gestionemos la transición. Es decir, obviamente esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y si de la noche a la mañana da esta posibilidad y hay una crisis financiera, pues puede haber un desplazamiento significativo de depósitos de un sitio a otro y puede haber efecto en el crédito, etcétera. Con lo cual, esto tengo que gestionarlo y otra cosa es el escenario final al que quiero ir. Y en ese escenario pues me tengo que plantear quién quiero que provea crédito, qué tipo de crédito creo que hay disponible, cómo es la provisión de crédito, cómo se financia, qué características tengo. Tengo que hacer una serie de reflexiones que todavía no están muy avanzadas, ni a nivel académico siquiera, y sobre las cuales tengo que reflexionar para saber en qué escenario final quiero acabar. Y lo que pasa es que ahí toda esa precaución y esos pasos normales, ¿no? Sobre todo el tema del crédito, cómo afecta, ¿no? En China lo están como
adoptando más rápido, lo están cambiando, porque tenemos yuan digital, programable, que sale en los juegos de invierno. Es decir, ¿cuáles son las diferencias, si quieres? No voy al, sin entrar en la parte técnica, chascarrillo. No, pero en China, básicamente, lo que comentaba, en China es un país que, a diferencia de los países occidentales desarrollados, parte de una situación en la que tenía un sistema financiero muy rudimentario, un sistema de pagos muy de andar por casa, muy poco eficiente. Sufre una transformación gigantesca en los últimos años, en el cual, de la mano sobre todo de dos grandes compañías, se digitalizan los pagos y se hacen mucho más eficientes, pero se encuentra con una situación de duopolio en el mercado de pagos y un mercado fragmentado, donde hay dos medios de pago, fundamentalmente, que copan el 80 o 90% de todos los pagos. Prácticamente no se usa el efectivo y no son interoperables entre ellos. Y entonces, pues, el Gobierno se plantea que esto es una situación que no le gusta, paradójicamente, donde le preocupa que, a pesar de ser China, le preocupa el nivel de competencia que hay. Es decir, es imposible que surjan nuevos competidores, no son interoperables entre ellos, y dicen, yo tengo que crear una plataforma desde la que se puedan crear soluciones alternativas y que, por así decirlo, ponga un poco de orden en el poder que tienen estas dos compañías. Y por eso se pone en el proyecto Yuan Digital. Y por eso lo tiene que hacer mucho antes, porque el nivel de eficiencia que tenían era distinto, se desarrollan estos medios de pago y la situación que tienen es mucho más preocupante. No tiene nada que ver con la situación de mercado de pagos que tenemos en los países occidentales. Otra cuestión distinta es que, una vez que hagan esto, se pueda pensar que acabe teniendo implicaciones en comercio internacional, tenga implicaciones en el uso de las monedas a nivel internacional para el comercio, en los pagos transfronterizos, etcétera, y el papel del renminbi suba en detrimento del euro o del dólar. Estos son unas segundas derivadas que no es la motivación inicial de China, pero que no se les escapa a otros países y que en parte explican el interés de Estados Unidos en también desarrollar una moneda digital. Claro, ahí me surge entonces esa duda de si el Banco Central Europeo se pone a trabajar sobre su euro digital como un poco como medida de choque, ¿no?, contra lo que está haciendo China. Estados Unidos, que se había quedado más atrás, parece que también ahora pues está un poco empezando a investigar. Es decir, ¿es esto un momento de reacción? Porque realmente, ¿no?, la pregunta sería, ¿nos hace falta un euro digital aquí en Europa? Bueno, la decisión de emitirlo no está tomada. Es decir, lo que nos damos cuenta y lo que se ha hecho, lo que surge de la reflexión del Eurosistema con el informe que se publicó en octubre de 2020, es que básicamente hay varios elementos, hay varios escenarios, varias motivaciones por las cuales puede ser necesario tener que emitir un euro digital. Uno es el que he mencionado, la aparición de nuevas formas de medios de pago y la posible desaparición de este anclaje. Otro puede tener con la aparición de nuevas de CBDCs en otros países y que se produzcan efectos en el comercio internacional. Exacto. Otros tienen que ver con la eficiencia energética de los medios de pago en cuanto a la huella carbónica que tienen. Otros pueden tener que ver con la promoción de la digitalización. Es decir, se identifica una serie de escenarios porque dice, no podemos descartar, es razonablemente sensato pensar que en el futuro esto sea necesario. Nos empezamos a mirarlo y decimos, es complejísimo. China lleva 7 años trabajando en esto. No lo puedo hacer de la noche a la mañana. Es un cambio drástico con muchísimas implicaciones. Entonces, nuestra obligación es estar preparados si realmente pensamos que en el futuro puede ser necesario. Si dentro de 4 años nos damos cuenta de que han cambiado radicalmente el sistema de pagos y que el dinero público sufre o corre riesgo y que no tengo garantizada esta convertibilidad, yo no puedo improvisarlo esto en cuestión de 1 año o 2 años. Es completamente imposible, sería un desastre. Entonces, tengo que estar trabajando para estar preparado. El proyecto que se inicia ahora en el caso del euro digital es un proyecto que se lanzó en julio de este año. Se inicia un proyecto de investigación para ver las características básicas de un prototipo, que luego llevará 3 años de trabajo de prueba de ese prototipo, con el objetivo, con el horizonte de en torno a 5 años estar en condiciones de poder tomar una decisión. En Estados Unidos no me consta que vayan a un ritmo mucho más rápido, pero todos tenemos claro que tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar. ¿Quiere esto decir que vayamos a hacerlo o no? Pues no estamos ahora en la situación de saber ni cómo lo vamos a hacer, porque para eso tenemos que hacer todo este camino, ni si lo tenemos que hacer, porque para eso tenemos que ver cómo se desarrollan todos los escenarios que hemos considerado. Y en este escenario, ¿cómo reaccionarán los bancos tradicionales? ¿Dónde quedan si vamos adelante con todo esto? ¿Cuál es su papel? A ver, los bancos tradicionales, como las fintech o como toda la innovación que va a estar surgiendo en los medios de pago, ¿no? Un proyecto de estas dimensiones pues les afecta, y les afecta por varias vías. Los bancos tradicionales les afecta en la financiación, pero también les puede afectar en la fidelización del cliente, en el contacto que tiene con el cliente. Por ello, una parte importante del proyecto es hablar con todo el mundo, y una de las cosas que se ha hecho ha sido crear grupos
grupos de contacto con el mercado, grupos de contacto con la ciudadanía, y se va a potenciar durante los próximos años para tener este feedback y también para que ellos vayan viendo, en el caso de que se acabe lanzando, qué tipo de esquema, qué tipo de diseño va a tener. Una cuestión importante en el lanzamiento del posible euro digital es que es un pasivo del Banco Central, pero esto no quiere decir que todo lo vaya a hacer el Banco Central. Esto no va de el Banco Central se convierte en un superbanco que hace todo los medios de pago. Es un pasivo del Banco Central, se representa de modo digital, pero para distribuirlo, para crear esos wallets, para hacer el proceso de onboarding, para ver el proceso de Know Your Customer, el proceso de AML que se tiene que hacer, es necesario contar con lo que se dice entidades supervisadas. Los bancos son entidades supervisadas, las entidades de dinero electrónico son entidades supervisadas, hay un conjunto de agentes que son entidades supervisadas. Hay que definir quiénes son, pero no lo van a hacer solamente los bancos centrales. De todas formas, ahí, esto es comentario mío, ahora entiendo el porqué cuando sacas un plan de empleo, de jubilación anticipada en el sector bancario, se están apuntando todos, ¿no? Porque en ese escenario que planteas, por mucho que sigan ahí, con otra estructura, o se dedicarán a otras cosas, que es lo que justo veíamos antes, ¿no? Ellos tienen que ver, o sea, esto nos afecta a todos, hay cambios de todo tipo, incluidas las funciones del Banco Central. Claro. Y, lógicamente, pues es un no complejo te meto donde en aprieto, ha sido comentario mío, que coste. Oye, quedan 28 segundos, pero no te puedes ir sin decirme lo del sandbox. ¿Vamos a pasar de fase beta a realidades? ¿Vas a darle al botón ya de OK o...? De fase beta a realidades. No, que me refiero que al final estamos viendo pues cómo se están demorando pues esos proyectos, esas aprobaciones, ¿no? El llegar a sacarlo, ¿no? Vale, fase beta en el sentido de que está dentro, pero no se pone en juego. Aquí dos cuestiones. Una que yo creo que lo decían en el panel anterior, es decir, esto es una herramienta nueva, esto es una herramienta complicada y es una herramienta donde vamos aprendiendo todos y en la segunda corte ha habido ajustes y probablemente en la tercera corte habrá ajustes para irlo perfilando bien. Entonces, bueno, es algo dinámico que va evolucionando y que estoy seguro que en algún momento llegaremos a un estado estacionario. Segunda parte, y es muy importante cuando se compara con cosas como el sandbox de la FCA en el Reino Unido. Nuestro sandbox surge de una ley, y tiene una serie de requerimientos que hay que cumplir y una serie de protocolos que hay que cumplir. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas buenas porque todo está arreglado, está mucho más amparado, tiene mucha más seguridad jurídica, por así decirlo, pero los plazos y la documentación que hay que presentar y la formalidad que tienen son inevitables. Esto quiere decir, y yo intento insistir siempre en esto, cuando alguien aplica el sandbox tiene que plantearse, y yo creo que los tres ejemplos que has tenido antes son muy buenos ejemplos, de por qué aplico el sandbox, qué quiero obtener con el sandbox. Porque es un proceso costoso para los supervisores y para las entidades. Que tiene toda una serie de garantías y, por tanto, está todo muy formalizado y te permite después, si hay que hacer un ajuste normativo o una interpretación de supervisión, hacerlo con mucha más base, pero es un proceso costoso y complejo. Para ciertos casos tiene todo el sentido del mundo y para otros casos, sinceramente, es como matar moscas a cañonazos. Claro. Oye, estamos en tiempos. Muchas gracias por tu amabilidad, como siempre.